Soy Jordi Nomen, profesor de Ciencias Sociales y de Filosofía en la Escuela Sadako de Barcelona y autor también del libro El niño filósofo, cómo enseñar a los niños y a las niñas a pensar por sí mismas. Hola Jordi, me llamo Ana y soy madre de 2 niños pequeños. Estoy encantada de poder hablar contigo sobre la filosofía y la importancia que tiene en el aprendizaje de los niños. Según la filosofía, ¿para qué sirve la educación? Muchas gracias por tu interés, Ana. Yo creo que en el libro he tratado de que los filósofos de toda la historia de la humanidad nos contesten los problemas y las preguntas que tenemos hoy en día. Entonces, ahí quizás podríamos ir a Rousseau, ¿no? Este filósofo del siglo XVIII que nos habla de que el hombre debe superar su individualidad para buscar el bien común y, por lo tanto, ahí creo que debe estar la educación, ¿no? Ser capaz de pasar del yo al nosotros, ¿vale? Y conseguir pues, crear algo juntos que valga la pena, ¿no? En estas sociedades democráticas complejas en las que vivimos. Entonces, ¿qué es la filosofía? Sobre todo, ¿cómo se lo explicarías a mi hijo de 8 años para que él pudiera entenderla? De entrada la filosofía es un saber que nos hace críticos, que nos hace creativos, que nos hace cuidadosos. Si yo tuviera que explicárselo a tu hijo de 8 años, lo que no haría es explicárselo. Es decir, trabajaría con preguntas. Le diría, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Y a partir de aquí le preguntaría si su nombre es importante para él, si lo hace único. Y a partir de aquí le diría qué más es lo que le hace único. Y le diría si eso que lo hace único lo comparte con alguien más o solo lo tiene él. Es decir, iniciaríamos un diálogo socrático, porque esto proviene ya de muchos años atrás, cuando Sócrates iba por las plazas de Atenas e interrogaba a la gente para lograr un mundo mejor, ¿no? Y solo al acabar este diálogo socrático le preguntaría, bueno, mira, lo que hemos hecho es filosofía. ¿Podrías tú ahora decirme qué es la filosofía? De hecho, si tuviéramos que retomar para todo el mundo qué es la filosofía, pues justamente ese saber que nos permite interrogarnos sobre las cosas, que nos permite darle sentido y que nos permite también actuar, comprender para actuar. La filosofía no debería ser solo un pensamiento teórico que se queda ahí en el éter flotando, sino que debería tener también ese factor de actuación, ¿no? Para cambiar, especialmente las injusticias que son muchas y muy importantes en nuestro mundo, ¿no? ¿Para qué le sirve la filosofía a un niño o a un joven? Yo creo que de entrada un joven o un niño cuando empieza a filosofar se da cuenta de que eso le vuelve más riguroso, ¿no? En primer lugar, la filosofía sirve para ver cuáles son los prejuicios y los estereotipos que tenemos, ¿no? Cuáles son las ideas preconcebidas que llevamos con nosotros en nuestra mochilita detrás. Y esto es muy importante porque les permite ver cuáles son esos prejuicios. En segundo lugar, yo creo que la filosofía también da carácter, porque la filosofía que yo propongo no es una filosofía de un niño solo que está pensando y reflexionando en el vacío, sino que es una filosofía que incluye el diálogo con los demás, con la familia, pero con otros niños sobre todo en clase. Y por lo tanto eso permite que este niño se dé cuenta de la diversidad que hay, de la pluralidad de ideas que hay y de que cualquier persona nos puede enseñar algo nuevo y que todas las personas tenemos opiniones diferentes y que unas opiniones son más fundamentadas y otras no. Y esto da carácter para mí. Y en tercer lugar, yo creo que un niño y un joven que practica filosofía se da cuenta de que hay que cambiar las cosas que son injustas, que no funcionan, y por lo tanto esto nos hace mejores ciudadanos. A los niños y a los jóvenes. Los niños también tienen que ser ciudadanos desde su inicio, ¿no? No solo cuando cumplen la mayoría de edad. La filosofía para niños, de hecho, fue un proyecto que se inició por allá en los años 60, cuando un profesor norteamericano llamado Matthew Lipman, que daba lógica en la universidad, se dio cuenta de que sus alumnos universitarios ya muy mayores sabían muchísimo las ideas de los filósofos, sabían exactamente qué pensaban los filósofos, pero en cambio no sabían filosofar, no sabían dialogar, nadie les había enseñado a dialogar, ¿no? Ni eran rigurosos quizás con el uso de las palabras, con lo cual él pensó que esto era necesario trasladarlo mucho antes, ¿no? Entonces pensó en un programa con Sharp
que fue la persona que le ayudó, Anne-Marie Sharp, que fue una mujer también muy relevante que ayudó a Lippmann a diseñar este proyecto, pues pensó todo un proyecto de filosofía desde los 6 años en aquel momento hasta los 18, con novelas filosóficas en la que los niños hablan de filosofía, practican el diálogo filosófico, y un manual para el maestro a fin de que adquiera las competencias para saber guiar ese diálogo filosófico, ¿no? Entonces ahí en Matthew Lipman pretendía pues, que los niños aprendieran a filosofar y que los maestros aprendieran a guiar el diálogo filosófico. Este programa, de hecho, está presente actualmente, se ha extendido por el mundo de forma muy importante, está presente en más de 40 países a nivel mundial, ¿no? He leído en tu libro que necesitamos una niñez más filosófica. ¿Por qué? A ver, de hecho, Matthew Lipman lo que plantea es que los niños y los adultos también, y por lo tanto hay que empezar de pequeños, deberíamos tener pensamiento crítico, pensar por nosotros mismos, deberíamos tener pensamiento creativo para resolver los problemas y pensamiento cuidadoso para tener en cuenta a los demás. Entonces, si me permites un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de, en cualquier manera, de pensamiento crítico, ¿no? Si tú coges una mentira y la repites 1000 veces, eso se transforma en una verdad. Eso es un pensamiento crítico. Un pensamiento creativo, por ejemplo, cuando decimos cómo podíamos transportar agua en nuestras manos de un lugar a otro. Eso sería un pensamiento creativo. Quizás te preguntes cómo, pues si fuera hielo, ¿no? Sigue siendo agua, pero es pensamiento creativo porque debemos pensar que es otro estado físico, ¿no? Del agua, pero seguimos transportando agua. Pues esos son los pensamientos críticos y creativos que y hablabas sobre el pensamiento cuidadoso. Ahí sí que hay que decir que este inspirador, Matthew Lipman, trabajó siempre con el pensamiento crítico y creativo durante los primeros años y entonces se dio cuenta de algo sustancial, y es que si una persona es muy inteligente o es muy creativa, pero no tiene compasión, no tiene empatía, no es una persona que introduzca la variable los otros en su pensamiento, pues eso puede ser muy cruel y muy peligroso, ¿no? Por poner un ejemplo gravísimo y cruel, los nazis eran muy inteligentes y muy creativos, pero no eran nada cuidadosos. Entonces, ahí requiere el pensamiento cuidadoso, que es ese que introduce en la ecuación a los demás que también cuentan y que, por lo tanto, pues, en mi libro cito un pequeño fragmento en el que digo, podemos hacer casi una ensalada de pensamiento cuidadoso, ¿no? Introduciendo pues, un poquito de empatía, un poquito de compasión, un poquito de interés por los demás. Con todo eso, realmente, el pensamiento se vuelve también un pensamiento democrático y un pensamiento que debe construir un mundo más igualitario y mejor y más justo. Hay muchos instrumentos en el pensamiento cuidadoso, ¿no? Algo de curiosidad, algo de empatía, algo de confianza, algo de sueño también, algo de fortaleza contra las adversidades, todo eso, curiosidad por los demás, intentar comprenderles, ponerse en su lugar, tratar de trabajar con la justicia, todo eso nos da el pensamiento cuidadoso. ¿Y qué filósofos nos recomendarías a las madres y padres para poder iniciar a nuestros hijos en la filosofía? A ver, hay muchísimos filósofos a lo largo de la historia, de hecho, tanto occidentales como orientales, tanto hombres como mujeres. Es decir, aquí ya vemos que en mi libro he tenido que hacer necesariamente pues, una reducción, ¿no? Y escoger algunos. Yo creo que los padres lo que les recomendaría es que empezaran por las preguntas y entonces buscaran a los filósofos. Es decir, puede llegar un niño bien pequeño, 4 o 5 años, y decirte, oye, ¿por qué nos tenemos que morir? Y ahí sí que estaría bien que buscáramos, pues no sé, a Séneca, ¿no? O a un estoico, y decirle, a ver, la muerte evidentemente no la podemos evitar, es algo inevitable, somos frágiles, somos mortales, pero en cualquier caso sí que es cierto que mientras estás vivo no estás muerto, y que cuando estás muerto ya no te enteras. Con lo cual, probablemente pues no tienes que tenerle tanto miedo, ¿no? Y tienes que aprovechar ahora que estás vivo para poder realmente sacar todo el jugo. O sea que, en definitiva, por ejemplo, pues si viene el niño, oye, ¿por qué, no sé, los amigos son tan importantes, ¿no? ¿Por qué es tan importante para mí tener amigos?
Pues entonces tú ahí puedes hablarle de Montaigne, ¿no? Puedes decir, pues mira, hubo un señor que se llamaba Montaigne que decía que los amigos nos permiten reconocernos en nosotros mismos como si fuéramos un espejo, en cualquier caso, y que además los amigos los elegimos nosotros, a diferencia de la familia, y que son muy importantes porque, de hecho, en el momento en que creamos amistad con alguien nos volvemos responsables de él, ¿no? Ahí incluyo en el libro un fragmento del Principito que yo creo que es muy interesante, que es el diálogo entre el Principito y la zorra, ¿no? Que si no lo has leído, pues realmente valdría la pena leerlo con el niño si te hace esa pregunta, donde la zorra le dice, oye, cuando me has domesticado, y ahí entiéndase que domesticado no implica falta de libertad, ahora eres responsable de mí, ¿no? Y esto es muy bonito, ¿no? Darse cuenta de que somos responsables de nuestros amigos y nuestros amigos no son de nosotros. Yo siempre les digo a mis alumnos que las personas somos un puzzle incompleto y que desgraciadamente en nuestra sociedad nos dicen que las piezas que nos faltan en ese puzzle las vamos a poder comprar. Y yo creo que ahí está el error. Las piezas que faltan las tienen otras personas. Igual que nos vamos a dar cuenta, sorprendidos, que nosotros tenemos piezas que les van a faltar a otras personas. Querer y amar a alguien es completarle, es poner esas piezas que le faltan y agradecer que el otro te ponga las piezas que te faltan a ti. ¿A partir de qué edad recomiendas que los niños se inicien en la filosofía? Hay una experiencia en Cataluña que empieza a los 2 años, ¿no? Trabajando, por ejemplo, con marionetas, se puede conseguir pues, que los niños, incluso sin saber leer y escribir, pues puedan opinar. De hecho, en el momento en que empiezan a hablar, pues ya es posible empezar. E incluso se están llevando a cabo experiencias con niños de 1 año que no saben hablar. O sea que yo creo que se puede empezar desde edades muy iniciales, ¿no? En este sentido, lo importante es el cómo, más que el cuándo. Puedo ponerte un ejemplo. Tú puedes coger una caja de zapatos y un niño de 6 años, por decir algo, una niña de 6 años, y proponerle pues, cuántas cosas cabrían en la caja de zapatos. También le puedes proponer cuántas cosas no cabrían en la caja de zapatos. También podrías proponerle cuántas profesiones necesitarían o les sería útil una caja de zapatos. Yendo quizás a otro ejemplo, ¿no? Incluso podríamos trabajar con el arte, por decir algo. Tú puedes coger un cuadro de la Gioconda y pedirle a una niña de 7 o 8 años por qué cree que está sonriendo esa señora. Le puedes pedir también si cree que el artista que la pintó realmente sentía simpatía. Le puedes pedir también qué es lo que piensa ella cuando sonríe de esa manera. Incluso le puedes decir que retoque el cuadro, que le ponga otra vestimenta, otro peinado para hacerlo más moderno. O incluso, si vamos más allá, le puedes decir que se disfrace como la Gioconda y que le vas a hacer una foto para ver si es capaz. A través de todos estos medios estamos trabajando habilidades de pensamiento de los niños. Y eso es la filosofía también. Aparte de diálogo filosófico, aparte de comunidad, aparte de todo lo que hemos dicho, es también trabajo de las habilidades de pensamiento básicas de los niños. Jordi, hablabas sobre la Gioconda. ¿Qué relación hay entre el arte y la filosofía? De entrada, el arte puede servir para hacer filosofía y la filosofía quizás también para hacer arte. Cuando tú afrontas la obra artística como un elemento de comunicación, que es como yo creo que debería afrontarse el arte, ahí tenemos un emisor, un receptor, ¿vale? Un código, un canal, un contexto, todos los que trabajan la comunicación, el arte es comunicación. Entonces ahí hay un diálogo entre el autor y el espectador o el oyente de esa obra de arte y por lo tanto esa persona quiere impactar en tu sentimiento, porque básicamente el arte se dirige al sentimiento, pero también a tu pensamiento. Y ahí tenemos ya la relación con la filosofía, ¿no? Ante una obra de arte nosotros podemos pensar. Y en ese sentido te diré que algunos de mis alumnos, porque yo también doy clase a alumnos mayores, es sencillamente muy emocionante ver cómo han pasado 14 años de filosofía para niños, los llevas a Praga, nosotros hacemos el viaje de fin de curso a Praga, vamos a ver el castillo de Praga, estamos ante un museo y eres capaz de ver un niño de 16 años, o un chico, perdón, de 16 años, pasarse media hora ante una obra de arte. Claro, esto es sorprendente. Me acerco al chico y le pregunto, ¿cómo es que llevas media hora mirando esta obra de arte? Pero claro, la respuesta del niño es una respuesta filosófica. Claro, es que me he parado a pensar
este personaje que aparece ahí, ¿de dónde salía? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué motivos está matando a esta otra persona? ¿Por qué lo hace en esa oscuridad y bajo esas rocas? Tal? Es decir, ha aprendido a interrogarse filosóficamente y mantiene ahora con el arte una relación que no solo es de espectador, sino también de conocimiento profundo, ¿no?, de esa obra de arte. Entonces, eso le da una vivencia del arte extraordinaria. Y en el caso de los más pequeñitos, permíteme, el dibujo, ¿no? Ellos se expresan con el dibujo. Hagámosles dibujar. Pero no le pidas a un niño que dibuje algo textual, no le pidas que dibuje la alfombra, que está muy bien, pídele que la rediseñe, con lo cual ya estás trabajando una habilidad de pensamiento, que es volver a hacer esa alfombra de una manera distinta. O pídele, por ejemplo, que dibuje el silencio. Le pedí a un niño, era más pequeño, quizás unos 4 o 5 años, que me dibujara el silencio y me dibujó un pájaro. Y claro, yo le dije, hombre, pero es que yo te he pedido que me dibujes el silencio. Y el niño me contestó, claro, pero el silencio es lo que queda cuando en el bosque el pájaro se calla. Esa es una respuesta filosófica, definir algo por lo que no es. Muchas veces, comentando con madres, se piensa que la filosofía tiene pocas salidas laborales. Además de profesor, ¿en qué puede trabajar un filósofo? Bueno, hoy en día realmente yo creo que la filosofía va a tener muchas más salidas, porque nuestra sociedad cada vez es más compleja y por lo tanto cada vez vamos a necesitar más personas que reflexionen sobre aquello que está pasando. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, el ejemplo de la ciencia, ¿no? La ciencia realmente está avanzando a pasos agigantados y es capaz de hacer cuestiones que son absolutamente impensables, que lo eran hace unos años y que lo van a ser dentro de pocos más. Pero lo que está claro es que la ciencia no se hace la pregunta sobre si lo que puede ser hecho hay que hacerlo. Esa es una pregunta filosófica. Y por lo tanto yo creo que en bioética, en todos los comités científicos, pues vamos a necesitar filósofos que nos den ahí la reflexión sobre si eso que se puede hacer, se debe hacer, debemos hacerlo o no, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, a nivel tecnológico, cada vez las compañías y las empresas están más interesadas en que la gente tenga un perfil humanístico, precisamente porque todos los productos del mundo están pensados para personas. Entonces tiene que haber alguien que pueda decidir o pueda hablar o pueda dialogar sobre qué necesitan las personas, cuáles son sus necesidades, y ahí eso es un pensamiento netamente filosófico. Por tanto, yo creo que se abre un campo y soy de la opinión que ese campo va a florecer y cada vez vamos a tener más filosofía asociada a cuestiones que ahora son impensables, ¿no? Los comités deontológicos, lo mismo, ¿no? Todas las profesiones tienen una deontología, ¿no? Y ahí yo creo que un filósofo, estableciendo las preguntas que son pertinentes, porque un filósofo, sobre todo, lo que hace es preguntar. Más que responder, preguntar. Y necesitamos que nos pregunten mucho, porque las preguntas nos hacen reflexionar. Hoy en día ya tenemos casi todas las respuestas, están todas en Google, ¿vale? Los niños las buscan en la primera página, hay algunas que están en la segunda y la tercera y la cuarta, también tengámoslo claro. Pero en cualquier caso, tenemos muchas respuestas, pero nos hacen falta las preguntas y eso no está en Google. Las humanidades nos humanizan y renunciar a las humanidades, para mí, es renunciar a la humanidad. Con lo cual, la literatura, la música, la filosofía, el arte, creo que son conquistas que ha hecho la humanidad y que no podemos perder en beneficio de la ciencia y la tecnología. Son amores que no son excluyentes. O sea, podemos amar la ciencia, podemos amar la tecnología y podemos amar las humanidades. De hecho, yo creo que deberían ser... un médico debe ser filósofo, porque un médico muchas veces tiene que comunicar malas noticias. Y debería hacerlo con el tacto, con la sensibilidad de un artista. También creo que un artista debería saber algo sobre los colores y sobre cómo se mezclan los colores, porque si no le va a ser muy difícil realmente realizar una obra de arte pues, innovadora, ¿no? Por lo tanto, debe ser científico. El mundo no se parcela. Por lo tanto, debemos enseñar a los niños que el mundo no vive a partes, que el mundo es una completitud y una complejidad, y que hoy en día, y cada vez más, lo que vamos a necesitar es un trabajo interdisciplinario. Todas las disciplinas trabajando a la vez. Yo creo que los niños y las niñas
para conseguir libertad deben filosofar. Creo que la filosofía en ese sentido es extraordinaria porque te hace plantearte y replantearte. De hecho, eso significa la palabra reflexionar, volver a mirar. Por lo tanto, necesitamos tiempo. Ahí tenemos otro pequeño problema, que nuestra sociedad va acelerada y no hay tiempo. Pero yo creo que es imprescindible que les demos a los niños y las niñas esa libertad. Yo creo también que es imprescindible que les demos a los niños y las niñas la capacidad de paladear la vida, y la filosofía, en ese sentido más creativo, te da esta facultad, ¿no?, de ver las cosas, de mirar el mundo y verlo. A veces pasamos y no lo vemos de rápido que vamos. Y la filosofía lo que hace es sosegar y calmar y decir, vamos a volver a verlo, vamos a mirar atentamente qué es lo que hay. Y eso te hace paladear el mundo. Y por otro lado, yo creo que la filosofía como palanca para la democracia y para la ciudadanía es esencial que la tengan nuestros niños y niñas. Por tanto, ¿qué más importante que eso, ¿no? Unos niños libres, unos niños que saben buscar la pequeña plenitud a la que podemos llegar, y unos niños que, por otro lado, se desenvuelven en sociedad colaborando con los demás, buscando consensos, diálogos, aceptando la diversidad, algo que nos cuesta tanto, cambiando de opinión. A mí esto me parece también muy esencial, ¿no? La filosofía nos enseña a cambiar de opinión, porque nos dan unas preguntas que nos ponen en cuestión. Y ante esa puesta en cuestión, nosotros debemos reelaborar lo que pensamos y luego dar las gracias por lo que nos hayan cuestionado, ¿no? Porque en el fondo, cuando alguien te señala algo que haces mal, hay que agradecérselo, porque la próxima vez lo vas a hacer bien. Si todo sale perfecto, pues entonces será muy difícil que aprendas algo nuevo. ¿Cómo podría ayudarnos la filosofía a hacernos mejores padres? A ver, me gusta que me hagas esta pregunta, porque de entrada yo creo que la filosofía nos ayuda, pero en primer lugar yo pondría el amor. O sea, ser un buen padre, ser una buena madre, lo que requiere es querer, amar. Esa sería la primera respuesta. Pero una vez dicho esto, sí que es verdad que si tú te acostumbras más a preguntar a tus hijos que a responder, especialmente cuando se trate de algo fundamental, de algo trascendente, de algo muy importante. Voy a ponerte un ejemplo. O sea, evidentemente, si lo que se trata es de escoger los calcetines que nos vamos a poner hoy, pues eso no tiene relevancia. Pero en el momento en que el niño te pregunta por qué está enfermo un familiar al querido, pues en lugar de responder, preguntar a la vez, ¿tú por qué crees que está enfermo? Porque ahí quizás van a salir algunos prejuicios, van a salir algunos estereotipos que te van a permitir trabajar con tu hijo o con tu hija aquellas cosas que lleva en su mochila y que no son ciertas. Quizás haya oído decir que las personas se ponen enfermas porque se lo merecen, ¿no? A veces también lo oímos en los medios de comunicación. Por ejemplo, en el Reino Unido hace un tiempo decidieron que quizás no había que tratar a las personas fumadoras. Me parece una falta de compasión terrible, ¿no? Y que como sociedad no nos podemos culpabilizar a una persona que ha enfermado, me parece algo fuera de todo lugar, ¿no? Y a lo mejor pues el niño o la niña ha escuchado un prejuicio de ese tipo, ¿no? O cualquier otro. Entonces, preguntar mucho más que responder y ayudar a que piense. Ayudar, darle el tiempo, porque a veces, bueno, hay que ir deprisa porque llegamos tarde, porque tal. Dar el tiempo, yo creo que eso nos convierte en mejores padres en ese sentido, siempre por detrás del amor. Jordi, ha sido un auténtico placer poder hablar contigo, que nos hayas dado esta visión tan bonita de la filosofía para poder practicarla con nuestros hijos. Muchas gracias también a ti, Ana, por tus palabras, y espero que practiques mucha filosofía con tus hijos, porque creo que eso será un beneficio para ellos, honestamente lo creo. Hola Jordi, soy César, profesor de Filosofía y Lengua en Escuela IDEO. Estoy encantado de que podamos filosofar juntos. A lo largo de la historia, el profesor, el maestro, ha estado en un nivel siempre superior respecto al alumnado. La experiencia nuestra en el aula hoy en día nos muestra otra realidad. ¿Cómo ves esto que nos pasa hoy en día? La verdad es que yo creo que el maestro siempre debería conseguir que el alumno o la alumna aprendiera a pensar por sí mismo. Y en ese sentido yo creo que los métodos pedagógicos deben ser los que permitan ese objetivo, ¿no? Conseguir la autonomía del alumno, que aprenda a pensar por sí mismo,
que sea crítico, creativo, como hemos dicho, cuidadoso. Eso no se hace con una explicación magistral en la que el profesor está encima de una tarima y suelta una serie de conocimientos que los alumnos deben empapar y vomitar, si me permites la palabra, en una prueba, ¿no? Entonces, la filosofía para niños huye de todo esto. Al contrario, el profesor debe ser, en este proyecto, una persona neutral para permitir que los alumnos puedan expresar libremente sus opiniones. Y, en cambio, debe ser tremendamente exigente respecto a la fuerza de los argumentos que presentan y muy intransigente con aquellos argumentos que sean prejuicios. No en el sentido de que no los digan los alumnos, sino en el sentido de que finalmente no se acaben imponiendo como la verdad. En ese sentido, el profesor de este proyecto debe saber guiar una comunidad de diálogo y debe saber hacer las preguntas pertinentes. Básicamente, el profesor pregunta para evitar que eso que es un prejuicio quede finalmente asumido por la comunidad como válido, ¿no? Y ahí sí que hay que ser muy exigente. Pero el profesor debe dejar que los alumnos den su opinión y que los alumnos expresen todo aquello que sienten, porque si no es imposible crear el clima de diálogo necesario para poder practicar la filosofía tal como yo la entiendo. En tu respuesta hablabas de una comunidad de diálogo. ¿Qué es una comunidad de diálogo? A ver, en este caso hablamos de niños y niñas que filosofan juntos y por lo tanto tienen un interés común. Tienen una determinada atención, porque no es lo mismo un diálogo que una discusión, que una charla de café. En un diálogo hay que estar muy atento, hay que escuchar atentamente cuáles son los argumentos que se están presentando para poder contraargumentar o poder añadir más argumentos a lo que se está diciendo. Y, por otro lado, esta comunidad de diálogo no busca una conclusión, sino que busca profundizar y buscar la complejidad de lo que se está analizando. No se trata de llegar a conclusiones, que puede ser que lleguemos a conclusiones, pero no es el objetivo fundamental de esa comunidad. Y luego hay un factor que yo creo que es fundamental, y es que los alumnos y las alumnas se deben encontrar cómodos. Por lo tanto, debe haber ahí algo que tiene que ver mucho con la educación emocional, ¿no? Tiene que haber la emoción de la seguridad, la tranquilidad, la facilidad de hablar sin sufrir porque lo que vayas a decir pues, te vaya a ir en contra, ¿no? Todas esas son las características de una comunidad de diálogo. Un ambiente de libertad, ¿no? Como afirma también Habermas, en esa posibilidad de que el diálogo ayude a mejorar la sociedad. Esa es la idea, ¿no? Conseguir un ambiente de libertad, pero crítico. Es decir, que no olvide de alguna manera que no todos los argumentos son válidos, no todos los argumentos aluden a una realidad, que sepa diferenciar los hechos de las opiniones. Yo creo que esto es fundamental también trabajarlo con los niños y con los jóvenes, ¿no? El hecho es una cosa y la opinión es otra, y por lo tanto hay que saber diferenciar entre una cosa y la otra. Y por desgracia los medios de comunicación y en general pues, nos tienen acostumbrados a hacer pasar opiniones por hechos, ¿vale? Y esto es, yo creo que, bastante peligroso. Hablabas de inteligencia emocional junto con las inteligencias múltiples de Gardner. En tu libro planteas también que tenemos una inteligencia filosófica. ¿Qué significa para ti esa inteligencia filosófica? A ver, las inteligencias múltiples de Gardner plantean que los niños tienen unos talentos que los hacen diferentes, ¿vale? Y que por lo tanto pues, las escuelas deberían intentar conseguir esos talentos distintos, ¿no? Y favorecer que el niño que tiene un determinado talento se dedique a aquello para lo que es más talentoso, ¿no? El niño pues, que sabe dibujar, pues que practique mucho el dibujo para llegar pues, a ser un artista, por decir algo. Yo ahí discrepo. No quisiera inventar la plana Gardner, ni me considero su nivel, pero sí que discrepo en el sentido de que yo creo que la inteligencia es algo plástico y que por lo tanto se puede educar. Nosotros, los que trabajamos filosofía para niños, hablamos de las habilidades de pensamiento. Y una habilidad es algo que se educa y que cuando se practica mejora. En ese sentido, yo creo que la inteligencia filosófica sería ese punto, ¿no? Esa mirada filosófica a la realidad que con entrenamiento mejora, ¿no? Pero no creo que haya, y esto lo dejo muy claro en el libro porque pienso que es muy importante, una élite de niños filósofos, ¿no? Vamos a educar a estos que son muy buenos en filosofía, y ciertamente hay niños que tienen una mirada filosófica
muy superior quizás a sus compañeros, pero el objetivo del proyecto no es vamos a educar a esos niños que tienen esa mirada filosófica fantástica y el resto queden fuera, ¿no? En una cierta pues, apelación a Platón, ¿no? Sí, sí, La república de los filósofos, ¿no? Que son los que van a mandar mejor, sí. los gobernantes que van a mandar mejor. No es esa la idea. La idea es que todos los niños pueden trabajar filosóficamente y si me permites, César, yo creo que hay algo que no debemos perder de vista y es que todos los adultos son filósofos. Ese me parece un aspecto esencial a considerar, ¿no? Incluso una persona que no sea leída, una persona que sea muy humilde, que no haya acabado incluso los estudios básicos, es filósofo. Porque esta persona a lo largo de su vida se va a hacer preguntas trascendentales y filosóficas. Porque el ser humano es así, el ser humano es frágil y por lo tanto le pasan desgracias. También le pasan cosas buenas, afortunadamente, pero se va a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿por qué esto me ha pasado a mí? ¿Por qué lo podía evitar? Son preguntas de tipo filosófico y yo creo que todas las personas llevamos un filósofo dentro. Lo que sí que está claro es que si lo practicas, pues evidentemente como cualquier otra cosa, con la práctica mejora, ¿no? Y ese sesgo filosófico, ese pensamiento filosófico se hace más afinado y deriva en una mirada de la realidad más filosófica. Woody Allen tiene una de esas frases suyas que viene a decir que le echaron de la universidad porque en un examen de metafísica le miró el alma al compañero de al lado. Hablamos de filosofía para niños. ¿Cómo podemos hacer que sea divertida? ¿Cómo podemos construir y fundamentar esa inteligencia filosófica? A ver, yo creo que los recursos que se presentan son los que de alguna manera son palanca para la reflexión filosófica de los niños, ¿no? En el libro lo digo claramente, yo creo que debemos acudir a lo que a los niños les gusta. A los niños les gustan los cuentos, a los niños les gusta dibujar, a los niños les gusta jugar. Entonces, coger los juegos, los cuentos y el arte y hacerlos servir como palanca para la reflexión filosófica, creo que es la mejor manera de que eso se convierta en algo divertido. Siempre con la reflexión detrás, y ahí sí que, César, si me permites, te voy a explicar una anécdota. Muchas veces te encuentras trabajando temas filosóficos muy complejos y tal, y en una ocasión, en un grupo de niños de 10 años, les pedí que me dibujaran el riesgo. Y entonces, pues bueno, más o menos intentaron hacer lo posible para dibujarlo, pero un niño dejó la hoja en blanco. Y entonces yo le dije, hombre, pero has dejado la hoja en blanco y yo te pedí que dibujaras el riesgo. Y me dijo, ya, pero es que es un riesgo dejarla en blanco. Con lo cual, ahí estamos, ¿no? Qué más divertido que eso, ¿no? La capacidad incluso de trabajar algo que no hemos dicho hasta ahora y que creo que es fundamental en filosofía, que es el pensamiento analógico. Porque hay muchas otras disciplinas que trabajan el pensamiento deductivo, el pensamiento inductivo, pero a mí me parece que el pensamiento analógico está tan desaprovechado para hacer algo divertido, ¿vale? Si yo, por ejemplo, ahora te pidiera a ti que compararas esta charla que estamos teniendo con una comida de tu agrado, ¿tú qué me dirías, César? Pues yo estaría disfrutando de mi comida favorita, desde luego. ¿Vale? Y entonces yo te pediría por qué has elegido la pizza para caracterizar, por ejemplo, pues esta conversación que estamos teniendo. Y eso es un pensamiento analógico. Entonces, yo creo que deberíamos utilizarlo los maestros y los padres de forma absolutamente cabal, ¿no? Aquello, pues, oye, hoy con qué utensilio de cocina te compararías tal como te sientes, ¿no? Es interesante trabajar el razonamiento analógico también con los niños, la metáfora, y hacerla servir como evaluación, diríamos. Me interesa mucho todo lo que hablas de analizar la experiencia del día a día, la filosofía de la cotidianidad. En este sentido, yo soy padre. ¿Tú cómo ves esta posibilidad de llevar la filosofía a casa para que nos ayude en una buena convivencia? Yo creo que esto es fundamental. En primer lugar, en mi opinión, en una familia deben haber cosas que no decidan los niños y las niñas y que esas cosas deben estar claras. La honestidad ante todo. Lo mismo sucede en el aula con los maestros. Pero luego hay muchísimas cosas que podemos hablar y que podemos negociar y que podemos ponernos de acuerdo y es muy importante que les escuchemos, les pidamos su opinión, les pidamos
y que ellos entiendan también nuestra opinión, ¿no? A veces yo creo que como padres o como educadores no verbalizamos lo que nosotros sentimos y opinamos, y creo que esto también es fundamental para que ellos se den cuenta de cuál es nuestro punto de vista y que por lo tanto no lo vamos a ver igual que ellos, y que ahí debemos entrar en un proceso de negociación y de consenso, ¿no? Y tener este sesgo filosófico creo que es fundamental, o puede ser fundamental, para mejorar esa convivencia, ¿no? Sobre todo por lo que tiene de aceptación de la frustración. Porque de entrada, cuando tú ves que el otro piensa distinto y que por lo tanto siente distinto, tienes que aceptarlo, no te toca más remedio, y tienes que negociar, porque los dos vamos a tener que salir de esa posición en la que estamos para llegar a un acuerdo. Qué bueno que esto se pueda llevar a cabo en la familia, porque luego probablemente en la escuela podamos construir o seguir construyendo a partir de eso. La filosofía en ese sentido en la escuela también tenemos la experiencia de que nos ayuda a convivir. En la escuela tenemos una sociedad, ¿no? Los niños forman una sociedad y se replican los problemas sociales. Entonces, comprender que estamos ante la pluralidad a mí me parece esencial. Que es verdad que creo yo, hay un bien común, porque estamos conviviendo y la convivencia implica que haya un bien común, y en ese sentido creo que la filosofía va muy bien para hablar de normas, para analizar cuáles pueden ser las normas que nos pueden ayudar. Pero aparte de ese bien común hay una pluralidad de opiniones que hay que conjugar para que nadie quede fuera, ¿no? Y la filosofía habla de esto, ¿no? De intentar de alguna manera que la gente conviva y se sienta cómoda, que nadie quede a un lado. La diversidad es fundamental porque lo vemos continuamente en nuestra sociedad, la necesidad de convivir en sociedad. En la escuela también convivimos en diversidad y eso pensamos que es fundamental. En esa diversidad, cuando van llegando a las etapas en las que tienen que elegir las chicas y chicos por dónde se van a orientar entre ciencias y humanidades, es verdad que se suele tener la intención de que aquellos que han tenido mejores resultados puedan guiarse hacia lo científico en vez de al ámbito de lo artístico, de las humanidades o de la filosofía. ¿Qué te parece? A ver, yo me parece que tenemos una vida solo y que hay que procurar disfrutarla lo máximo posible. Entonces, encadenar a una persona a hacer algo que no le gusta me parece un grave error, porque solo tiene una vida. Y si la malbarata, pues la va a perder. Y yo creo que los padres hay que apelar ahí pues, al amor de los padres, ¿no? ¿Tú qué quieres para tu hijo? ¿Quieres que sea feliz? ¿Quieres que encuentre instantes de plenitud en su vida? ¿Le vas a obligar a hacer algo que no quiere? Porque si el niño quiere hacer ciencias y quiere hacer tecnología, oye, fantástico, estupendo, pero si quiere hacer otra cosa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aparte de que tenemos solo una vida, también me parece fundamental que uno hace bien aquello que ama. Aquello que uno hace por obligación sin amarlo, es muy difícil que lo haga bien. Yo cuando subo a un avión quiero un piloto que sepa manejar el avión y que ame el trabajo que hace. Pero cuando voy a un museo también quiero un artista que ame el arte, porque sin duda me va a transmitir muchísimas cosas, ¿no? O cuando voy a ver una obra de teatro quiero un actor que ame su profesión. Entonces, ¿cómo obligar a alguien a que elija una profesión o un camino que no va a amar? Me parece un disparate tremendo. En lengua, pues lo clásico, por ejemplo, a la hora de estudiar los verbos, están estos del ser, estar y parecer, que de forma rutinaria a veces se cae en ver cómo se construyen las frases, los atributos con estos verbos copulativos. Y después el buscarles el sentido, que es lo que quizá tratamos desde la filosofía, verbo ser, estar. Y hoy en día esta sociedad que nos lleva al parecer, ¿de qué manera la filosofía nos puede volver al ser y al saber estar? Yo creo que el parecer te saca de ti mismo y te hace perder la identidad, por decir algo, ¿no? Y creo que el ser y el estar nos hablan de nuestra propia identidad, de quién somos, qué queremos y cuál es nuestro sentido, ¿no? Cuál es el sentido que hemos escogido para este tránsito que vamos a hacer aquí. Entonces me parece fundamental combatir el parecer, ¿no? Y eso se hace con espíritu crítico. Yo creo que el espíritu crítico y el pensamiento crítico ahí son fundamentales, ¿no? Para darse cuenta de que no es oro todo lo que parece, como dice el refrán castellano, ¿no?
y que por lo tanto hay que darse cuenta de que no es posible que todas las personas que aparecen en las redes sociales estén siempre felices, porque la vida no es así. Y entonces cuando nosotros engañamos a nuestros niños y a nuestras niñas, el resultado producto final de eso es una frustración que va a llegar tarde o temprano. Yo prefiero la lucidez, aunque eso reste algo de felicidad, pero creo que es muy importante que nuestros niños y nuestras niñas sepan cuál es la verdad, porque si no los estamos tratando no solo de menores de edad, que lo son, sino de incapaces, que no lo son. Por lo tanto, hay que procurar que sepan cuál es la verdad sin echarle negativismo al asunto, pero sí darse cuenta de que el engaño nunca te va a llevar a la lucidez y a la realidad. Nos podemos encontrar ahí también que puede que cada uno descubra su verdad, pero luego tenga que compartir, ¿no?, esa verdad propia con la verdad común. Claro. En lo que supone la filosofía, la historia de esta manera de pensar, ha habido momentos de catástrofe donde una sola razón se ha impuesto frente a las demás. Hoy nos encontramos con una sociedad que dialoga, que trata de buscar una verdad que sea común para fundamentarse, y en esto la filosofía sigue teniendo plena actualidad. Está claro, o sea, es como decía Hannah Arendt, ¿no? Si no educamos para ser demócratas, nos encontraremos totalitarios. Eso está claro. Entonces, la filosofía, en el sentido de que respeta la diversidad y la convierte en riqueza, me parece fundamental para trabajar estos valores democráticos. Yo creo que es un elemento básico de ciudadanía y que, por lo tanto, debería estar presente en todas las escuelas y no como nos está pasando, ¿no?, que la estamos ladeando y ninguneando, de manera que, pues eso, al final quizás sí que sea muy fácil manipular a los ciudadanos para que dejen de serlo y se conviertan en otra cosa, ¿no?, en súbditos encadenados que siguen como un rebaño lo que sucede. Yo creo que es fundamental la libertad. Y la filosofía da esa libertad de pensamiento, ¿no?, que sucede cuando una persona se da cuenta, por ejemplo, también de que se ha equivocado. El fracaso. El fracaso. Ahí nos encontramos toda la serie de valores, ¿no?, que entendemos que tiene que tener el ser humano en el siglo XXI para fundamentar sociedades democráticas como las nuestras. Ahí la filosofía define de alguna forma esos valores y qué valores son los necesarios para poder vivir y convivir en la diversidad. En tu experiencia como profesor de filosofía para niños, ¿esto de qué manera lo tratas de desarrollar o que ellos vayan encontrándose con estos valores? A ver, yo creo que los valores un poco son como el sol, ¿no? Calienta, pero no es posible llegar a él. Pues lo mismo pasa con los valores. Son elementos ideales que tenemos ahí que tratamos de alcanzar, aun sabiendo que son inalcanzables. Entonces ahí, bueno, hay unos cuentecillos muy divertidos de Augusto Monterroso, no sé si los conoces, que hablan de lo que el bien le diría al mal y lo que el mal le diría al bien. Está claro que ni el mal es tan malo ni el bien es tan bueno. Y entonces ahí está muy bien que aparezca la filosofía, para decir que quizá el mal a veces actúa llevado por la necesidad y que el bien a veces disimula y no es tan bueno como parece. Por lo tanto, los valores yo creo que deben estar a la orden del día en ese hacia dónde debemos ir, ¿no? Un docente debe tener claro hacia dónde debe ir, aunque sepa que es tremendamente difícil, quizás imposible, llegar a ese ideal que se propone, ¿no? Pero tiene que tener un ideal de hombre bueno, de mujer buena. Tampoco aquí toda la filosofía platónica, ¿no?, o el planteamiento utópico de cómo tiene que ser una sociedad que sabemos que no vamos a poder alcanzar, pero nos sirve para caminar. Exacto. Es decir, que haya utopías, yo creo que es bueno, porque eso nos permite guiar un camino, ¿vale? Pero hay que saber que quizás habrá que seguir trabajando, ¿no? En ese sentido me gusta mucho la definición de Aranguren, tampoco me acordaré entera sobre la democracia, pero él dice algo así como la democracia nunca está acabada, siempre se va construyendo. Y eso me parece un ejercicio de lucidez y de realismo que es así, ¿no? Cuando en una sociedad decimos, bueno, ya está, ya hemos llegado a los estándares democráticos y no es posible mejorar, yo creo que vamos mal. Creo con Aranguren que
siempre se puede mejorar, siempre hay algo más que podemos hacer para que esa democracia sea más plena, más realizada y genere lo que para mí es muy fundamental, una vida mejor para todos, ¿no? En lo personal y en lo social, no solo en lo personal. Porque yo creo que en el mundo hay muchísimas injusticias que no deberíamos permitir y deberíamos educar a nuestros niños y adolescentes para que cuando ellos sean mayores lo hagan mejor que nosotros y esas injusticias vayan desapareciendo. Si la filosofía nos ayuda a pensar mejor, ¿nos hace la filosofía más listos? Bueno, podríamos mirarlo así si definimos listos como pues personas que tienen una mirada un poco más profunda del mundo que lo habitual, ¿no? Diríamos. Aunque yo ya he dicho antes que pienso que todas las personas son filósofos. Con esto quieres decir que es imposible ser listo sin saber filosofía. César, me acabas de colar un silogismo, ¿vale? Sofista. Un poco para falaz. el público, sí, bastante falacia. Para el público que no lo sepa, un silogismo es una construcción lógica, ¿no? Con tres razonamientos, tienen un punto en común, son dos conjuntos distintos. Entonces, claro, esta es sofista porque es falsa. O sea, no todo el mundo que sabe filosofía es listo, ni todo el mundo que sea listo sabe filosofía. Por lo tanto, ahí estamos haciendo una traslación, pero bueno, está muy bien porque esto forma parte de la filosofía también, ¿no? Saber detectar cuáles son los errores de razonamiento. Yo creo que es muy importante porque además hay muchísimos, ¿no? Sí. Vamos a las Cortes, por ejemplo, y en lugar de decir pues un determinado político porque has hecho esto mal, el otro dice ya, pero tú lo has hecho peor. Y se termina. Con lo cual, a ver, que yo lo haya hecho peor no quiere decir que lo tuyo no esté mal. Es decir, detectar estas falacias, estos silogismos erróneos incluso, creo que es muy importante también porque nos permite acercarnos más a la verdad, en definitiva, ¿no? En el fondo lo que vamos buscando con la filosofía es ese amor a la sabiduría y a mí me parece fabuloso que en esta propuesta tuya de filosofía para niños lo podamos hacer incluso desde los 2 años y que esta propuesta no tenga fin, porque humanos somos hasta el final. Hasta el final. Yo siempre he concebido la filosofía como el amor a la sabiduría en la conciencia que viene de Sócrates de que realmente la sabiduría es inalcanzable. Incluso le daba la vuelta a Sócrates, ¿no? Cuando decía que él... Solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Es más sabio el que reconoce su ignorancia que no el que ostenta su saber. En ese sentido, César, quisiera acabar mi intervención con una frase muy bonita de Moshe Hadmid. Hay una frase preciosa que dice algo así como: hemos nacido, vamos a morir. En el entremedio tenemos las oportunidades para amar y crear. Un mundo mejor. Un mundo mejor. Ahí Un mundo estamos.